Hola, muy buenos días a todos los presentes, a nuestros distinguidos panelistas, también al comité que se ha encargado de la organización de nuestras cuartas jornadas de estudios organizacionales. Les saluda el profesor Jorge Washington Barrientos, simplemente para dar la bienvenida en nombre de todo el Centro de Estudios, en particular del doctor Juan Carlos Gómez Fulao, quien es nuestro director. Y pues bien, esperamos que ustedes disfruten de estas jornadas y le paso el control a Emanuel. Adelante, Emanuel. Manuel, estás muteado. Bienvenidos a los desafíos de la tecnología. Sí, justo estuvimos hablando con Emanuel lo más bien, justo empezamos y algo pasó. Manuel, apretá el tab por ahí lo destrabas. Dame un segundito, ¿eh? Hola, ¿se escucha ahora? Ahora sigue más. Perfecto, hicimos la prueba de Emanuel, sonido. adelante. Sí, como siempre, cuando se hace la prueba funciona todo bárbaro y cuando tiene que funcionar no lo hace. Perfecto, bueno, buenos días. Como bien dijo Jorge, bienvenidos y bienvenidas a las jornadas, por un lado, cuarta jornada de estudios organizacionales que organizamos desde el CEO, del Centro de Estudios Organizacionales, del Instituto de Halcón, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y también bienvenidos y bienvenidas a la virtualidad, ¿no? Creo que ya nos hemos acostumbrado lamentablemente en todo este tiempo. Bien, hoy vamos a estar con una primera actividad, ¿sí? Que tiene que ver con la presentación de este libro con grandes profesionales y que tiene que ver también con la incorporación de conocimientos y sobre todo de la experiencia volcado en este libro que vamos a ver, que es Desarrollo de Organizaciones Sostenibles en Contextos Turbulentos. Creo que lo acabamos de demostrar, esto de los contextos turbulentos. Dirigido y compilado el trabajo por el doctor Mario Krieger, ¿sí? Que va a estar encargado de comenzar la presentación, y también van a estar exponiendo cada uno de los coautores y coautoras, en este caso Horacio Astesiano, Adriana Facio, Guillermo Krieger, María Gladys Mathieu, Daniel Rosso, María Gabriela Rutti, Nora Rubini, Fernando Troilo y Marcela Viteri Moya, ¿sí? ¿Sí? Las personas que van a estar presentando este libro. Lo que me toca a mí es recordar que está siendo grabada la charla, va a estar subida también en el canal de YouTube, al igual que el resto del programa de las jornadas, en el día de hoy, a partir de las 15 horas, ¿sí? Que es donde se hace la apertura del resto de las mesas y los bloques, etcétera, ¿sí? A lo largo de estos 3 días, entre hoy y el 26 de noviembre, van a estar disponibles y van a poder participar de las diferentes actividades en formato virtual, ¿sí? Que tienen que ver con distintos ejes, como estudios organizacionales, ejes de ética, sostenibilidad, además sobre poder, liderazgo, y el eje que tiene la jornada, que tiene que ver con estudios de los nuevos modelos de negocio y cómo las tecnologías fueron atravesando a las organizaciones y sobre todo en este contexto actual. Bien, sin mucho más preámbulo, le paso la palabra al doctor Mario Krieger, y muchas gracias por la participación y por haber elegido nuestras jornadas para presentar el libro. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar, y especialmente a nuestros oyentes e invitados, y a los que después nos verán por la transmisión del CEO de Facebook. Muchas gracias a Jorge Washington Barrientos, a Emanuel Olivero, y a todo el CEO por este apoyo. Y de paso les quiero decir, es la primicia, ustedes es la primera presentación del libro que salió, como saben, hace
10 días. Así que esta es la primera que se hace, o sea que, digamos, tienen la primicia total. Por razones de, digamos, están todos los autores escuchando, pero por razones de brevedad me van a acompañar en la presentación Adriana Facio, Gabriela Ruti, Horacio Astesiano y Fernando Troilo. Así que yo voy a hacer una breve introducción de no más de 10 filminas, donde la última es, la octava, mejor dicho, es la novena es el índice, y ahí les voy a decir quién más o menos hizo cada cosa. Y después vamos a entrar a un conversatorio entre nosotros, y no más allá de 30 minutos, y después preguntas si cabe la posibilidad. Bueno, ahí habrán visto, tienen la tapa del libro. Este libro está en Editoriales Repar. Bueno, ya está en forma, en formato papel y en formato de ebook. Básicamente lo que este libro está presentando primero son 3 modelos de gestión en discusión. O sea, lo que está diciendo es que, digamos, la crisis del 2008 en Argentina, en la anticipación de la crisis del 2001, vino a decir que el siglo XXI es disruptivo, es turbulento, es distópico. Ahora, el 2020, por si alguien no se enteró, esto es mundial, con la pandemia, y nuestra apreciación es que todo el siglo XXI va a estar signado por esta turbulencia. Entonces, lo que hemos visto es que los paradigmas y los modelos interpretativos y analíticos de las empresas públicas, de las empresas privadas, de las ONG, etcétera, están haciendo agua. Están dando respuestas parciales, no totales. Hay dificultades con los modelos, tanto para operar, para la consultoría, para trabajar dentro de estas organizaciones, porque estos contextos turbulentos plantean un conjunto de desafíos, que es lo que el libro busca introducir el debate para una respuesta. Este no es un libro cerrado. De paso, les quiero decir que tan abierto es el libro que la editorial nos ha habilitado un blog para actualizaciones, porque un libro no resiste los 5 años que en general una editorial tarda en reeditarlo, y un canal de correo electrónico entre la editorial y los autores, como para poder establecer un vínculo con los lectores de los mismos. Entonces, nosotros decimos que el modelo burocrático tradicional de gestión organizacional, vertical, jerárquico, pero que sobrevive y mucho entre nosotros, en las organizaciones verticales y de dueños de organizaciones privadas, en el modelo burocrático de la organización pública, en el modelo, de alguna manera, también burocrático de organismos internacionales o de ONGs. Organismos internacionales todos, desde Naciones Unidas, etcétera, son organismos, OIT, OIM, etcétera, son todos así burocráticos. Incluso las grandes organizaciones no gubernamentales y de privadas, digamos, sociales de bien público, como, qué sé yo, la Cruz Roja, se me ocurre, también son organizaciones burocráticas. Y entonces ese modelo existe. Creo que la garantía de las reglas es lo más importante de este modelo, pero a mantener, pero el resto probablemente hay que de alguna manera revisarlo. El segundo modelo de gestión es un modelo de los 80, de los 90, que es la gestión por programas y proyectos. Es un modelo predictivo, muy orientado a la gestión para resultados, también muy interesante en una forma de superación de alguna falencia del modelo anterior, pero se nos han quemado los papeles. Los contextos turbulentos, volátiles, endiablados, inciertos, complejos, hostiles, nos plantean desafíos. Esto no quiere decir que un modelo supere al otro. Seguramente vamos a convivir con las 3 realidades. Eso es lo más probable. Entonces, en el siglo XXI, yo ya lo dije antes, digamos, en la Argentina de 2001, en el mundo del 2008, la pandemia vino a decir que esto es
es una situación de crisis permanente. Es un contexto con cambios inestables, repentinos, rápidos, inesperados, impredecibles, paradójicos, enredados, endiablados, con dificultades de determinar causas-efectos, por lo tanto, contextos muy confusos. Se vino a dar vuelta la cosa. La inestabilidad y la turbulencia es lo normal. Y los valles serán ciertas etapas para cada organización, cada contexto, cada país, cada rama de actividad, pública, privada, ONG o ramas de actividad. Bueno, tendrán islotes de lo que nosotros llamábamos antes normalidad. Pero la turbulencia va a ser lo normal y digamos, ciertos cambios cambios menos asiagos van a ser la excepción. Entonces, el acervo de conocimientos, como dije antes, se obsoletizó. Necesitamos nuevos conocimientos y teorías abiertas y dinámicas frente al cambio. O sea, piensen ustedes que ya no podemos tener teorías generales que expliquen todo, como quiso ser Max Weber, como la teoría de sistemas, como Parsons, etcétera. Esas grandes teorías que quieren explicar todo, que ya igual no explicaban todo, pero ahora mucho más, y lo que nosotros tenemos que hacer es una situación abierta. Por eso lo de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es un concepto que está tomado y utilizado del concepto de sostenibilidad de las Naciones Unidas en los objetivos del milenio del 30, pero ampliado, o sea, está ampliado a la sostenibilidad de las organizaciones. También uno podría hablar de la sostenibilidad de los sistemas políticos y sociales que están en crisis, pero no es el tema de hoy. Por lo tanto, lo que estamos buscando es decir, bueno, todos quieren permanecer, aunque haya una tasa de mortalidad muy grande entre las organizaciones, a veces hasta del 70%, pero digamos, nadie arma una organización, salvo las que son a término, para perecer. En general quieren permanecer. Entonces la sostenibilidad es una variable que nos puede, de alguna manera, orientar los objetivos y los conocimientos de lo que queremos hacer. Entonces, es que pueda afrontar con eficacia estos riesgos, estas turbulencias del contexto, que enfrenta desafíos, amenazas, hostilidades complejas del entorno, que aprovecha las oportunidades de medio ambientes muy cambiantes, que supera su propia fragilidad frente a los entornos endiablados. O sea, esto de superar la propia fragilidad hay que subrayarlo, porque en los análisis FODA son, digamos, los desafíos y las debilidades que generan esto. Debe leer los datos e indicios del entorno. Esto es el tema de los Big Data. O sea, para anticiparse tenemos que ser inteligentes en leer datos. Por ejemplo, el sector público tiene que leer los datos de los nacionales, provinciales, locales y de todas las áreas internacionales y de todas las áreas que abarca. No se cruzan suficientemente bien datos. Los privados tienen que leer de los contextos de sus propios clientes, de su propio entorno, de sus propios referentes, pero también de los referentes de los demás, de la competencia y del mundo. Y así, de alguna manera, anticiparse. Por ejemplo, en la pandemia, aquellos que tenían proveedores de China se anticiparon 2 meses antes, sabían que se le estaba cortando la cadena de provisión y que había problemas, digamos que el fenómeno se venía. Otros no vieron llegar el fenómeno, otros lo han negado, bueno, algunos que lo niegan hasta hoy. ¿Qué se prepara para afrontar los desafíos y se organiza en ello con equipos de alto rendimiento y liderazgo acordes? O sea, es importante que del trabajo en grupo, del modelo burocrático radial hacia un jefe, al trabajo en equipo propio de los sistemas de gestión por objetivos y para resultados y por proyectos, se tiene que pasar a un sistema de alto rendimiento, pero no solo de alto rendimiento productivo, sino de alto rendimiento frente al riesgo y cómo afrontar el riesgo. Y eso es en la frontera de la organización. Y los liderazgos tienen que ser ágiles para eso. Fernando Troilo va a hablar un poco más de esto. Digamos, esto termina siendo gobernables a las organizaciones, pese a la incertidumbre que esta situación plantea, ¿no? Entonces, uno lo que está diciendo es cómo construir gobernabilidad en las organizaciones.
El modelo de gestión en contextos turbulentos, ¿qué hace? Prepara a toda la organización para afrontar riesgos y turbulencias, desarrolla resiliencia, se organiza, como decíamos antes, en base a equipos de alto rendimiento para afrontar riesgos, con liderazgos acordes, empodera a los líderes y los miembros de estos equipos. O sea, cada uno que está en la frontera tiene que poder resolver la situación por sí sin consultar la cadena de mando, si está en una situación muy turbulenta. Veamos después que, en general, lleva dos modelos organizacionales en paralelo. El propio de la organización, que tiene que velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, y el centro neurálgico de toma de decisiones frente al riesgo, que tiene que estabilizar la organización como se estabiliza un barco cuando está en medio de una tormenta. Estos están en medio de una tormenta. Una vez que se estabiliza, después hay que mirar los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, para eso hay que empoderar tanto a los equipos como a sus líderes, y además, al revés de lo que se suele hacer, que es una cultura de negación del riesgo. Entonces, alguien ve un problema, mira para el otro lado, porque no quiere ser el que trae malas noticias. No, tiene que ser premiado el que trae anticipadamente los problemas de contexto. Porque anticipadamente podemos hacer algo, podemos, digamos, tomar medidas. Después ya, por lo menos es tarde y por lo menos vamos a ser seguidistas, pero no anticipatorios. Entonces hay que desarrollar empatía con la gente, sus usuarios, beneficiarios, referentes. Es muy importante incorporar los referentes del contexto. Tal vez Oliazo Esteciano va a pronunciar, digamos, hablar más sobre esto. Desarrolla una cultura acorde a afrontar riesgos y agregar valor. Esto también es importante. Digamos, ya la eficiencia y la eficacia de las organizaciones se mide por la agregación de valor en su rubro, no solamente por un entregable, un resultado o simplemente cumplir un contrato. No, se pide mucho más. Y además, como la situación va cambiando, también la formulación de los entregables y los pedidos van cambiando. El afrontar riesgos se entrena, por lo tanto uno tiene que simular las situaciones de riesgo como uno simula, por ejemplo, digamos, la evacuación de un barco, la evacuación de un edificio, el tema de un incendio. Un hospital simula, digamos, alguna crisis, como por ejemplo, que eso fue, no sé, el atentado de la AMIA. O sea, tiene que tener, digamos, situaciones donde ve cuáles son los puntos críticos y simula esto, como simula el piloto, cómo navegar en situaciones de crisis. No quiere decir que todos los pilotos en su vida van a aterrizar en el agua. No, lo más probable es que ninguno lo haga, pero el tipo que le toca tiene que saber aterrizar bien en un avión en el agua. Y eso se hace en el simulador. Bueno, entonces las organizaciones tienen que simular. Tienen que ser creativa, innovadora y desarrollar el aprendizaje. Hay que horizontalizar las acciones de los equipos. Todos tienen que estar entrenados para actuar y cumplir su rol en situaciones de alta incertidumbre contextual. Es un modelo anticipador, previsor, escruta permanente los escenarios, utiliza las bases de datos propias y de contexto, utiliza la inteligencia artificial para esto. Como habíamos dicho, tiene un centro neurálgico de toma de decisiones para afrontar riesgos y turbulencias y otro estratégico para garantizar el rumbo fijado. Las tareas más importantes son la prevención en el análisis de escenario y la utilización de Big Data, o sea, la capacidad de anticipación, la información que uno puede relevar, que puede anticipar lo que pueda producirse, la capacidad de análisis que uno tiene para lectura e interpretación de esos datos, y ser proactivos, no simplemente seguidistas, lo cual no está mal si uno no pudo hacer otra cosa que seguir los cambios del contexto, pero si es anticipatorio es mejor, y lo peor es ser, digamos, actuar expuesto, o sea, el contexto cambia y uno lentamente cambia después, como muchas veces ocurre con todas las organizaciones burocráticas. Hay que absorber el impacto del cambio de los escenarios, reconvertirse. En lo interno se trata de atajar la incertidumbre cuando ésta ataca a la organización. Por ejemplo, un equipo puede tomar a su cargo un aspecto crítico de la organización en su conjunto. El equipo que asume el problema se gana el respeto de los demás, lo que traduce en un mayor poder relativo para ese equipo. Ser resiliente, tiene que tener capacidad de adaptarse con resultados positivos frente a situaciones adversas. La capacidad organizacional de tener éxito de modo aceptable o al menos sobrevivir frente a una situación de estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos.
o la insostenibilidad de esta. Es un proceso organizacional sociocultural. Imagínense en la residencia esa florcita o ese árbol que crece en una cornisa arriba de una casa o que crece en un empedrado, digamos. Bueno, ha aprendido a ser resiliente. Ser ágiles en las respuestas. O sea, el agilismo, que es un movimiento que surge en el 2001, probablemente Astesiano hable algo de esto, es un movimiento que, digamos, viene muy al escenario de contextos turbulentos. Por supuesto, el agilismo nos lleva también a cuestionar cuáles son nuestros procesos, porque los procesos también tienen que ser ágiles, y cuáles son nuestras normativas, porque, por ejemplo, en sectores muy burocratizados, tanto los procesos como las normativas a veces dificultan la agilidad. Entonces hay que buscar un compromiso entre estas variables. Ser gobernables, contar con una masa crítica de poder para decidir y asegurar el futuro de la organización en contextos cambiantes, turbulentos. El liderazgo también es importante en esto para la gobernabilidad. Fernando seguramente va a hablar de esto. Ser sostenibles. Es una cualidad organizacional de desarrollo en el tiempo que asegura su desenvolvimiento en el presente sin comprometer el crecimiento futuro, cuidando de las personas, el hábitat, el medio ambiente y las condiciones de justicia social, inclusión, igualdad de género y respeto a las minorías. O sea, esta es la definición de Naciones Unidas de sostenibilidad en los objetivos del milenio. Seguramente Adriana Facio y Gabriela Ruti van a ampliar un poco esto. Capítulos y temas. Los nuevos desafíos contextuales, donde planteamos el problema, es el primer capítulo. El segundo capítulo es el examen crítico de las teorías organizacionales. Vemos, digamos, cómo se han obsoletizado estas teorías, pero es un repaso de las mismas, digamos, compilado. Primero, las personas. Es un capítulo donde, digamos, de los que están hoy en el panel, Gabriela Ruti y Adriana Facio, son autoras, pero con otras dos colaboradoras. Viteri y, bueno, se me olvidó el tercer nombre. Perdón, y Rubini, disculpen, que se me había olvidado el nombre. El análisis de escenarios en contextos turbulentos, o sea, tiene que ver con estos escenarios que yo estuve explicando antes. La gestión de iniciativas sostenibles es algo que va a profundizar seguramente Horacio Astesiano. La agilidad también lo va a tomar Horacio Astesiano. Los equipos de alto rendimiento, yo ya les hablé recién de lo que se trata. Las organizaciones sostenibles son comunicantes. Gladys Mathieu y Daniel Rosso hablaron sobre esto. Son organizaciones que tienen que ser muy comunicantes, muy abiertas a la comunicación, porque se trabaja en redes. La gestión del conocimiento, la innovación y el aprendizaje es algo muy importante para ser innovativos. Horacio Astesiano por ahí hace una mención a esto. Gobernabilidad y sostenibilidad tiene que ver con el manejo del poder y también con el liderazgo, que es algo que Troilo va a hablar. La cultura de sostenibilidad es generar una cultura de lo que estuvimos hablando antes e internalizarla dentro de la organización. Hacerla que esto sea el modo de trabajar. Y entonces, ahí aprende a gestionar el cambio, aprende a desarrollar estrategias de sostenibilidad, tiene una analítica de datos y eso lleva finalmente a que sea una organización sostenible. Acá, digamos, yo voy a dejar en pantalla, ustedes tienen, digamos, la tienda online de Repar, donde se puede obtener el libro y la tapa del libro, pero ya les voy a dar la palabra a mis colegas, empezando por Adriana Facio y después por Gabriela Ruti, siguiendo después por Fernando Troilo y terminando con Horacio Astesiano. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por habernos invitado a participar en este proyecto. Realmente fue una instancia de aprendizaje muy interesante. Y también quiero agradecer al CEO, en el nombre de los colegas que están aquí, por darnos esta oportunidad de presentar aquello que pensamos y reflexionamos. Como bien decías vos, en el mundo actual, en el mundo social, en el mundo del trabajo, surgen estos planteos de organismos públicos y de organismos internacionales, burocráticos, la mayoría de ellos, que promueven la protección de los derechos de las personas y la preservación del medio ambiente. Nuestro capítulo 3 intenta, a partir de este título, primero las personas,
abordar de manera parcial algunos de estos aspectos. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 promueven la disminución de las desigualdades, el tema de género, no relacionados con el tema de género, con el tema de pobreza, promover el acceso a la educación, el trabajo decente, la innovación y crecimiento económico, el cuidado y protección del medio ambiente, la generación de ciudades sustentables y el consumo y producción responsables. Las organizaciones están involucradas en estos temas, son las que ejecutan de alguna manera, digamos, su accionar tiene que ver con el cumplimiento o no de algunos de estos aspectos que forman o que contribuyen a la discusión de las situaciones críticas, cambiantes, contextuales en las cuales hoy nos encontramos. Desde esta perspectiva, intentamos abordar el tema de las personas y su relación con las organizaciones a partir de los siguientes ejes. En el punto primero, con Gaby Ruti, tratamos algunos de los desafíos que enfrentan las organizaciones hoy respecto del respeto de los derechos humanos de sus miembros y la inclusión de ellos como una de las dimensiones de la sostenibilidad. Partimos, como bien vos dijiste, del tema de que el capitalismo se ha ido modificando a través del tiempo, siempre ha sido global, depende de qué mundo consideremos, ¿no es cierto?, cuáles sean los límites. Sin embargo, en los últimos 30 años han ocurrido cambios que generaron una turbulencia enorme en estos procesos globales. Este ritmo y penetración de los movimientos de capital y producción dio lugar en el mundo a un devenir muy complejo y multidimensional que supone la revisión de los conceptos de raza, de etnia y de género en función del cuidado de las personas. Y acá tenemos un eje muy importante que es el concepto de interculturalidad, ¿no es cierto?, que refiere a cómo se dan estos procesos de relación entre las personas en sentido amplio, interculturalidad, relacionado también no solo con el aspecto de etnia, sino también con el aspecto de género, y cómo se da esta relación y esta tensión entre la propia cultura, la cultura de los otros, y las modificaciones que se producen en las representaciones sociales, y la forma en que las personas en las organizaciones percibimos el mundo. El gran debate en este tema es una tensión entre una homogeneización absoluta y global de la cultura y un respeto por las culturas específicas particulares en este contexto global. Por otro lado, tenemos las otras dos coautoras que nos acompañaron, ambas, tanto Nora Rubini como Marcela Viteri, aportaron al capítulo en función de sus tesis doctorales. Nora Rubini aborda la problemática del teletrabajo, los cambios que han ocurrido en este espacio social, en que los trabajadores interactúan, pero que no comparten un espacio relacionado con el territorio, sino a partir del desarrollo de las TICs, que esto se hizo, por supuesto, muchísimo más evidente en esta situación puntual de pandemia global, y se centra fundamentalmente en los desafíos que estos cambios presentan respecto al desarrollo de relaciones interpersonales entre los teletrabajadores y la necesidad de que estas demandas, estas percepciones sean diagnosticadas y vislumbradas por las organizaciones para que sea posible la construcción de relaciones sociales satisfactorias en el ámbito del teletrabajo y las protecciones que esto supone. Finalmente, el aporte que nos hace Marcela Viteri, también parte de su tesis doctoral en administración,
tiene que ver con la problemática de la educación como formadora de personas que trabajen y actúen en función del desarrollo sostenible. Y lo que hace Marcela entonces es explorar en universidades públicas del Ecuador la inserción de asignaturas en las mallas curriculares relacionadas con la sostenibilidad, la inclusión de textos pro sostenibilidad en las currículas y en la planificación estratégica y las funciones sustantivas de la universidad, y finalmente analiza algunos aspectos, algunas dimensiones del comportamiento prosostenible de la comunidad universitaria. Y acá vuelve a aparecer un gran tema, y con esto cierro mi breve presentación, que es que no siempre se hace lo que se dice. Y este es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solo en las organizaciones, digamos, en la empresa o en la organización pública, de la gestión pública, sino también en las universidades. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gabriela Ruti. Bueno, buenos días a todos. Yo también quiero agradecer muchísimo la participación en este proyecto, y también muchas gracias al CEO por darnos el espacio para la presentación del libro. Yo voy a referir muy brevemente al capítulo de cierre que escribimos con Mario y con Adriana, que es el capítulo de síntesis del libro, pero que agrega algo más, digamos, algunas ideas para seguir pensando, y especialmente vinculadas a la sociología de las organizaciones y su posible contribución. Como venía diciendo Mario al principio, ¿sí?, los contextos que vieron nacer a la sociología de las organizaciones como disciplina cambiaron por esta nueva era exponencial, si a la que se refiere Oscar Oslach, ¿sí?, signada por cambios sistémicos sin precedentes y alta velocidad. En este capítulo, entonces, analizamos cómo la sociología de la organización puede contribuir a la elaboración de una nueva agenda de preocupaciones orientadas a la sostenibilidad de las organizaciones en este nuevo contexto turbulento al que refería Mario al principio de esta presentación. Entonces, en este capítulo avanzamos explorando algunas de las discusiones que han sostenido, que vienen sosteniendo profesores de sociología de las organizaciones de otras latitudes, de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos y de Europa, y a través de sus encuentros, a través de la publicación en revistas científicas, de las más recientes, ¿sí? Y entonces en estas discusiones, por ejemplo, algunas de estas discusiones en torno a preguntas acerca de, bueno, de cuál es el futuro de las organizaciones. Nos interesó rastrear algunos temas, y en especial temas, y cuáles eran los objetos de interés, qué tipo de organizaciones eran objeto de interés. Entonces, entre los principales temas que son objeto de discusión de los expertos en el campo, nos encontramos con el rol de las organizaciones y su impacto en la sociedad, como por ejemplo el fenómeno de la contaminación, o por ejemplo el fenómeno de Internet, el manejo de la información, la privacidad de las personas, y el rol de los estados en relación con esto, los avances tecnológicos y todas las transformaciones que se generan en los espacios de trabajo y sus consecuencias sociales. Otro de los temas que preocupa, que hacía referencia recién Adriana, del capítulo de las personas, las organizaciones y la inmigración, y el fenómeno de la multiculturalidad. Y entre algunas de las principales organizaciones que son objeto de reflexión
de los académicos en este campo, que han sido objeto de interés. Nos detenemos en tres, que son las metaorganizaciones, las organizaciones de plataforma, que surgen en el campo de lo que se ha dado en llamar la economía digital, y las organizaciones en red. Es la preocupación de los autores latinoamericanos, ¿sí? El poder construir una agenda de investigación propia para nuestros países, signados por el atraso, la inequidad, la falta de acceso al trabajo, distintos de los países centrales, ¿sí? Así que un poco nos interesaba poner de manifiesto estas reflexiones que están en este momento teniendo lugar en las reuniones académicas y publicaciones más recientes sobre sociología de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí la presentación. Gracias, María Gabriela Ruti. Pasamos a Fernando Troilo. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un placer compartir con todos ustedes. El capítulo que escribí para el libro es el liderazgo en la era digital. Y la relevancia de este capítulo viene a partir de los procesos de transformación digital en el que están las organizaciones debido a las demandas del nuevo contexto y los nuevos comportamientos de los clientes. Para ser sostenibles, las organizaciones han comenzado estos procesos de transformación digital, pero cuando una organización de cualquier tipo inicia un camino de transformación digital, no siempre sus líderes conciben este objetivo de igual manera. Y el primer paso en lo que vemos para que una organización lleve a cabo una transformación digital de manera exitosa es tener una definición y comprensión clara en la organización de qué es una transformación digital y sobre todo que los líderes de la organización estén alineados con esa definición y con ese modo de llevar a cabo una transformación digital. Para lograr la sostenibilidad, entonces, lo digital debería asemejarse a una forma de hacer las cosas orientada a crear valor en todos los aspectos del negocio, en su modelo, los procesos, la experiencia del cliente, las personas, las capacidades organizacionales y su estructura. De allí que una de las definiciones que tomo en el capítulo sobre transformación digital dice que es un replanteamiento radical y continuo de cómo una organización emplea tecnología, personas y procesos para cambiar fundamentalmente la experiencia del cliente y el desempeño del negocio. El acento en esta definición de Pam Hines, profesora de Stanford University, está en cómo una organización emplea estos tres aspectos de tecnología, personas y procesos. El acento en el cómo y no tanto en el qué, que es un error bastante común, introducir, por ejemplo, tecnología para encarar un proceso de transformación digital, como si la transformación digital fuera introducir tecnología, cuando en realidad la transformación digital es un replanteamiento radical y continuo de un cómo, de una manera de pensar estos tres aspectos, tecnología, procesos y personas, para cambiar la experiencia del cliente y el desempeño del negocio. Entonces, cuando hablamos de una transformación del cómo, estamos hablando de una transformación cultural, y como Shane lo evidencia, cultura y liderazgo son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, lo que vemos en las organizaciones que quieren encarar una transformación digital de manera efectiva, si quieren transformarse de este cómo, tienen que transformar también la manera de liderar. ¿Cómo es esa manera de liderar? Tiene que ver mucho con la creación por parte de los líderes de una organización de creación. Esto significa una organización abierta a esta evolución constante. Para ello, los líderes tienen que propiciar entornos de aprendizaje continuo, donde el error está permitido, donde se propulsa que los colaboradores y los equipos traigan nuevas ideas, implementen, se equivoquen y aprendan a partir de la experiencia. Es decir, organizaciones muy abiertas hacia el exterior y a su vez flexibles, que se puedan impregnar de este aprendizaje y evolución continua. Y para ello, en el capítulo es que elaboré un modelo con 11 competencias para que los líderes puedan transformarse en líderes digitales. Y la primera tiene que ver con una competencia que hace mucho foco en lo actitudinal, que es tener el mindset digital
o esta actitud mental digital, que quiere decir una actitud de crecimiento, es decir, estar abierto a esta evolución continua, seguida por poner el acento en las personas, porque estas culturas digitales de evolución constante y adaptación al medio lo que requieren es líderes que den lugar a procesos de innovación creativa por parte de los equipos, porque ya el líder no puede, como en las organizaciones tradicionales, traer él todas las ideas, porque estos desafíos complejos requieren también soluciones novedosas que solamente pueden ser creadas de manera colaborativa, a través de la suma de las partes. Por lo tanto, el líder tiene que empoderar, centrarse en las personas para delegar allí con autonomía este poder crear e innovar. Por otro lado, la diversidad y la inclusión para abrazar las diferencias que traen también mejores soluciones novedosas que también responden a un cliente cada vez más diverso. Por otro lado, las habilidades de Learning Agility, que es esta capacidad de aprendizaje a partir de la experiencia, capturando aún aprendizajes en situaciones difíciles, complejas, como las de los entornos actuales. La flexibilidad del líder para poder adaptarse a distintos entornos y también a distintas personas. La inteligencia emocional para poder no solo autogestionar, sino también gestionar la emocionalidad de los equipos. El desarrollo del talento, cada vez más en estas organizaciones digitales, se requieren líderes que puedan propulsar talento digital y formar este tipo de talento. La comunicación como una habilidad clave para que los equipos puedan crear y aprender de manera conjunta. La colaboración, no solamente dentro de un equipo, sino también entre equipos dentro de la organización, y también con células de trabajo externas a la organización, que tiene que ver con estas nuevas formas de estructura organizacional, donde nos encontramos con estructuras tradicionales mixeadas con células de trabajo externas a la organización, que trabajan también por proyectos. La creatividad y la innovación, no solamente para traer ideas, sino también para poder implementarlas. Y por último, la capacidad de gestión del cambio, de este líder que no solamente puede evidenciar la necesidad de hacer un cambio, sino de liderar la transformación dentro de las organizaciones. Y finalmente, en el capítulo planteo una forma de poder una organización implementar un estilo de liderazgo digital. Bueno, finalmente con esta introducción, ahora sí, le doy el espacio a Horacio. Muchas gracias. Bien, Horacio Astesiano, por favor. Gracias, Fernando Troy. Bueno, hola, un gusto. Primero, agradecimiento por la convocatoria de Mario, por haber compartido con estos profesionales a los cuales aprendo día a día, y para mí es realmente una experiencia enriquecedora y poder formar parte de, ya eso es una parte que celebro y le agradezco. Obviamente también al CEO que nos haya abierto la puerta, y para mí también es una experiencia primaria con ustedes, por lo tanto es agradecimiento y disfrute este momento. Acompañé en algunos capítulos, uno en particular hablando de lo que es la gestión de proyectos hoy día, ¿sí?, relacionadas a estos entornos sostenibles. ¿Por qué hablamos un poquito de esto? Porque la gestión de proyectos siempre se vio muy afectada y puesto un título que tiene que ver con lo predictivo, ¿no?, con algo que comienza, termina, pero con pasos predictivos. Y la realidad es que le vino toda una fuerza de gestión hacia el agilismo, donde parecería que la gestión de proyectos queda a un lado, ¿no? Si bien es bastante contemporánea, ¿no? En los últimos 30 años se le da mucha fortaleza a la gestión de proyectos. Lo que reflexionamos un poco en este capítulo son los distintos ciclos de vida, de aquel más predictivo, aquel iterativo incremental, y cómo vamos yendo hacia modos más ágiles, ¿no?, donde el rol de ese PM, de ese gestor de proyectos, se va transformando más en un rol más de facilitador, ¿no?, tratando de tener como una habilidad más para entender el contexto, tratando de lograr valor, ¿no?, que espera ese stakeholder, ese cliente, ¿no? Trata de acompañar un poco la filosofía ágil hacia donde se vaya introduciendo, porque entendemos que dentro de ese dinamismo hay una mayor, ¿no?,
capilaridad como para poder introducirse en una sostenibilidad. Que eso después lo hablamos en otros capítulos. En este, muy orientado a que un proyecto no termina solo en el fin donde cumplí mis objetivos, sino que la gestión del beneficio con el valor como norte me ayuda a entender si en algún momento lo que dije que iba a hacer realmente se pudo palpar, ¿no? Siempre con una mirada hacia el valor, no mirándome el ombligo, sino mirando lo que está requiriendo mi interesado, en este caso podría ser como la estrella, ¿no? Mi cliente, mi ciudadano, mi usuario. Sí, también terminamos un poco reflexionando sobre, en este capítulo, de que más allá de cómo me organice, si bien hay otros capítulos específicos hacia una organización más dinámica, resiliente, que más allá de cómo me organice, van a seguir habiendo, ¿no? Incrementos en los cuales uno va siendo entregable, ya sea que se llamen incrementos, que se llamen iniciativas, que se llamen proyectos, siempre va a seguir habiendo algo nuevo que voy a tener que gestionar. Más allá de que me organice por producto, por valor, proyectizado, una organización tradicional, matricial, más allá de mi estructura, va a haber siempre algo que inicia y termina y que de alguna forma lo vamos a tener que gestionar. Sí, con algunas nuevas habilidades que estamos diciendo que tiene que tener ese gerente de proyecto. Hay otro capítulo donde hablo sobre las organizaciones sostenibles deben ser ágiles, ¿no? Acá, como bien ya fueron todos manifestando, hay turbulencia en la actualidad, pero no solo una turbulencia por esta gestión de demanda que cada vez viene más cambiante, exponencial y distinta, sino también mirándome para adentro, ¿no? De hecho, aparece una pandemia que no es ninguna demanda, sino es, uy, cuidado que tengo ciertos riesgos que pueden llegar a manifestarse y no los pude por ahí gestionar como debiera. Entre esos dos mundos, entre el exterior y el interior, lo que nos ayuda es un poco a mirar de que tenemos que tener una organización donde, por ejemplo, podamos tener un modelo de decisiones más ágiles, ¿no? Ahí vamos a reflexionar sobre fundamentos del agilismo, por ejemplo, en tomar decisiones más cercanos a quien hace, en que el propósito no sea algo solamente top-down, sino que comience con la co-creación con los colaboradores y de su emocionalidad y de forma conjunta, donde la tecnología no es algo que se interpone, sino que hay que debería estar como opción, donde se empieza a dar cada vez más empoderamientos a los equipos y a los colaboradores, donde empezamos a ver desempeño y así es como van pasando de un equipo a otro y de una forma de trabajo a otra, con nacimiento, ¿no? Y yendo a ir cerrando esos capítulos a medida que voy entregando valor, donde las personas empiezan a tener más de un rol. Esto viene mucho de 4 corrientes, ¿no? Estas organizaciones. Hay una muy fuerte con lo que es el pensamiento de Lean, todo lo que venga con Lean Manufacture, que después fue con Lean Management, pero es todo lo relacionado a valor como cliente, flujo de valor, sacando desperdicios y tratando de tener siempre la mirada de mi cliente como hacia dónde me dirijo. Hay otra corriente que tiene que ver con lo que es el manifiesto ágil que comenzó la ingeniería de software, que después se fue escalando hacia el resto de las organizaciones. Hay otra corriente que viene desde lo rizomático, donde llegó la holocracia, ¿no? Donde hay una horizontalidad y no hay una decisión muy fuerte de liderazgo, sino que hay mucha más facilitación y acompañamiento de lo que se va sucediendo. Y después viene otra nueva corriente que, si bien el humanismo la viene trayendo desde hace muchos años, pero ahora se viene a posicionar desde lo que el mercado empaquetó como Management 3.0, pero en definitiva esta corriente humanista empieza las áreas organizacionales y de negocio a ponerle una preponderancia porque se dan cuenta que si eso sucede hay mayor eficiencia, productividad de acuerdo a la motivación de las personas y a la forma de cómo se trabaja. Vemos también un poco los enfoques ágiles que hay hoy día en el mercado, tanto Lean Management, lo que es Scrum of Scrum, Large Scale Scrum, y no los aburro con nombres, pero sí compartimos un poco distintos enfoques que tenemos que escuchar y aprender para que cuando pongamos el nuestro de acuerdo a nuestra cultura y contexto, haga sentido de aprendizaje ya previos. Hablamos un poco de qué es ser resilientes, ¿no? Desde cómo gestionar riesgo, desde cómo gestionar la continuidad de negocio, de cómo tener indicadores de desempeño, de cómo si ese indicador de desempeño no lo llego a cubrir, cómo hago para que rápidamente lo pueda cubrir. Entonces ahí sí, cuanto más rápido puedo empezar a hablar de que tengo una organización más saludable, entonces hablamos de lo que es la salubridad dentro de las organizaciones,
¿no? Y después vamos hacia la sostenibilidad en tratar de cómo tenemos esa salubridad en el tiempo. Entonces, uno de los ejes muy fuertes es todo el desarrollo organizacional como base, como para sostenerlos en el tiempo, y también hablamos y trabajamos un poco y reflexionamos en ese capítulo a cómo llevamos desde una organización ágil a una organización resiliente, saludable, para después poder hablar de sostenibilidad, ¿no? Hay una moda muy fuerte hacia el agilismo que tenemos que tratar de cómo soportarla, ¿no? Si bien esas palabras tienen fuerza, porque todas, ¿no? Experiencia, colaboración, transparencia, ¿quién dice no a todo eso? Lo importante es cómo lo implementamos en ciertos contextos, ¿no? En ciertas culturas, y donde hay contextos que son más simples, donde causa-efecto es más sencillo el expertise y un proceso, y donde otros son más caóticos, como dice Cinefim, en donde sí, al no entender tengo que, ¿no? dejarme un poco llevar por experimentar, aprender y estar más cerca, no solo más cerca, sino traer a mi ciudadano, a mi cliente adentro de mi equipo como para poder desarrollar experiencia y valor. Y como último, y así rápido, porque sé que tenemos que hacerlo así, nada, el honor de compartir con Mario un capítulo en el cual aporté realmente una mirada complementaria a todo el valor que ya había incorporado Mario respecto a Kotter. Nos ayuda a entender de que el 70% de los cambios en las organizaciones fracasan. Esto lo vimos aquellos que vivimos y trabajamos de esto más allá de lo académico, sino en el día a día, ¿no? Por lo tanto, entendemos que hay que ayudar y acompañar a las organizaciones a cómo transitar, ¿no? ese cambio o esa transformación, también hablamos un poquito de esas dos cosas, para que realmente sea exitoso, o al menos tenga algún nivel, ¿no? de objetivo cumplible. Entendemos que una de las causas primarias es que las personas que forman parte de este gran cambio organizacional no siempre se sienten parte de, ¿no? Aparece todo este miedo al cambio, ¿no? que también hablamos un poquito, pero ahora sí yo me quería enfatizar un poquitito en que tenemos modelos mucho más cercanos de las personas en las cuales vamos haciendo lo que se llama un mínimo cambio viable, ¿sí? Agarrar pequeños incrementos de cambios donde podemos implementando, donde podemos generar esperanza, donde podemos generar contenido tanto del liderazgo como de los colaboradores, pero los colaboradores formando parte de, por lo tanto, co-creamos junto con los colaboradores ese cambio, y bueno, hay modelos y marcos en los cuales uno, ¿no? se puede apoyar, como lo que es Lean Chain Management, que también es desde la escuela de Lean, cómo gestionar este cambio desde iteraciones, desde experiencia, y donde queda mucho más abierto a poder entender más este conocimiento, más allá del explícito, sino del tácito, del que a veces solamente sale en momentos y en lugares ¿no? de más confianza, ¿no? Donde hay comunidades de intereses, donde puedo llegar a entender más cuáles son estos insights y estas nuevas ideas que puedo co-crear, que no nace desde el liderazgo y no se baja, no es, o sea, ya fuimos aprendiendo, ¿no? Que no basta con que se reúna la alta dirección, diga hacia allá vamos, diga cuáles son los valores de la cultura, cuando los valores de la cultura son lo que son, y es escuchando a la gente y escuchando el contexto de donde estoy trabajando, y desde ahí ver hacia dónde quiero ir, y donde no basta solamente en comunicar y comunicar mucho, ¿no? Como si fuera eso un gran valor a mis colaboradores, sino que formen parte de, y desde ahí ver cómo podemos generar, ¿no? Modelos de gestión de cambio organizacionales, teniendo en cuenta más de algún pensamiento de gestión, armando el nuestro propio, pero sí pudiendo tener en cuenta a los colaboradores más allá de la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio. Y bueno, la verdad que todos los colaboradores estuvieron muy bien. Espero que entre todos hayamos podido despertarles a nuestros oyentes el interés en el libro, que puedan acercarse a él, ya sea en su versión de soporte papel o soporte electrónico. Y ahora, digamos, tenemos un breve espacio como para que los que nos están escuchando quieran hacer preguntas. Seguramente también podrán escribirlas en el chat.
Por supuesto, cualquiera de las dos formas. Sí, sí, para una cuestión de organización por ahí, o vamos a utilizar el recurso de levantar la mano, si alguien quiere hablar, así podemos habilitar el micrófono desde la moderación, digamos. Bien, muchas ganas de leer seguramente. A mí por lo menos me ha generado, ha despertado mucho interés respecto de esto y destaco varias cuestiones que tienen que ver con las variables que han mencionado a lo largo de los capítulos y también lo que decía al principio Mario respecto de la actualización. Me parece sumamente interesante y necesario eso, ¿no? O sea, totalmente necesario que esté actualizándose constantemente, ¿no? Sobre todo yendo en consonancia también con el título de los contextos turbulentos. Tenemos una pregunta de Nora Gorrochatei. Nora, qué linda siempre presente, que dice, ¿qué temas consideran los autores y autoras que serían de más interés abordar para las organizaciones en Argentina? Bueno, yo voy a empezar a responder, pero digamos, quisiera que los otros panelistas también respondan. Yo creo que la turbulencia en Argentina es permanente desde antes que hayamos podido poner la mirada en el mundo sobre esto. El mundo digamos, ha tomado noticia esto más recientemente. Nosotros los argentinos conocemos sobre turbulencia, conocemos sobre resiliencia y de hecho los directivos de organizaciones argentinas, tanto públicas, privadas como ONG, son llamados en el mundo a manejar situaciones muy complejas y muy turbulentas porque lamentablemente nuestro país genera una gran experiencia en eso. Ojalá no hubiera sido así nuestra historia, pero si uno se da vuelta y mira para atrás, es la historia de vida de cada uno de nosotros. Y cuanto más grande es cada uno de nosotros, es peor. Así que, porque digamos, cuanto más grandes somos, vivimos más dictaduras, más turbulencias, más situaciones más complejas, noches de bastones largos en las universidades. O sea, si uno mira para atrás, es de terror. Para adelante, obviamente, tendríamos que tener otra cultura sistémica en Argentina, mucho más orientada al diálogo, evitar estas grietas enormes que hay. Pero bueno, esto es lo que hay, estos son los desafíos, son desafíos sistémicos de la cultura nacional que obviamente impregna la cultura de todos sus miembros y organizaciones. Para mí el desafío es ese, digamos, tenemos resiliencia, sabemos manejar situaciones de riesgo, pero son cansadoras porque, digamos, es el pendulismo, digamos, avanzamos, retrocedemos, y lo estamos viendo, ¿no? Permanentemente, y eso es muy duro construir una vida, una sociedad, una organización en esta situación. No sé mis colaboradores qué piensan. Me sale como complementar que Argentina, como Latinoamérica, tiene distintos cambios y algunos son realmente importantes. Y las organizaciones en esta región, ¿sí? En su mayoría no han llegado a un cierto nivel de madurez a nivel de su forma de trabajo, de sus procesos, de sus organizaciones. Y esto hizo de que no tengamos una cultura muy fuerte, ¿no? en cómo responder rápidamente a un cambio que me dé el contexto. Si a su vez le podemos interpretar que por mayor nivel de madurez que podamos tener en nuestros procesos, hoy día esta demanda cambiante y estos problemas a nivel general, a nivel mundial, pero que Latinoamérica es mucho más fuerte, no se pueden responder desde organizaciones tradicionales porque en su mayoría todos estos inconvenientes son cross a las organizaciones. O sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque la respuesta es estratégica, no solo táctica y operativa. Por lo tanto, cada vez que hay una respuesta estratégica,
cruza a toda mi organización. Y si cruza mi organización, donde tengo silos organizacionales, donde tengo una forma de trabajo, que a su vez en mis modelos previos tampoco fui maduro, lo que sí hacemos es responder rápidamente, como puede responder una organización pública o una empresa privada, pero no de forma madura, por lo tanto no de forma sostenible. Responde ante un impulso para ver cómo dar una respuesta, pero por debajo no hay una organización que lo sustente. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad, de hecho ya está sucediendo hoy día, ya sea porque están los headquarters en el resto del mundo que le están exigiendo a las sucursales en Argentina que vayan tomando otro tipo de organizaciones en los cuales hayan células de trabajo que vayan naciendo y muriendo de acuerdo a las necesidades, en este caso puede ser de un cliente, de un mercado o de un ciudadano en las organizaciones más públicas, en donde la escucha empática con la realidad externa es constante y forma parte de la cultura, ¿no? Donde ya no existe esto de escucho la necesidad, encapsulo el requerimiento, empiezo un ciclo de trabajo y después doy la respuesta, porque todo eso es lento, más allá que tenga una ISO, un CMMI, un COVID, o sea, más allá de la estructura de procesos que le pueda llegar a poner, no es suficiente. No puedo ser realmente ágil a responder a mi demanda con esta organización. Por lo tanto, hoy día vino una nueva forma de cómo organizarnos de una forma más dinámica que viene a quedarse. Y Argentina, como Latinoamérica, tiene una oportunidad importante, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo como pequeñas organizaciones públicas, o sea, grandes organizaciones públicas, pero en pequeñas iniciativas ya empiezan a poner cierto agilismo y dinamismo en sus organizaciones. En las corporaciones es así, en las pymes por ahí no tanto, pero sí ya esto es un proceso que ya está sucediendo. Perdón, interrumpo, porque me tengo que retirar, tengo que ir a dar clase. Y agrego, les dejo una brevísima reflexión. Sin duda para mí, yo entiendo que esto es compartido con los autores del capítulo que escribimos, es que uno de los temas de agenda es generar mayor investigación y mayor teoría organizacional de origen vernáculo, ¿sí? Porque en general toda la bibliografía existente, disponible, en general está producida por los países centrales, básicamente de habla inglesa. Entonces, creo que sin duda es uno de los pendientes de los especialistas en el campo organizacional de nuestros países latinoamericanos. Bueno, me despido y muchísimas gracias a todos y muchas gracias por el espacio. Buenos días. Más preguntas, más intervenciones de los panelistas. Bueno, no me dan la palabra, me la tomo. Levanté la mano. A ver, yo reflexionando sobre lo que dice Horacio y tomando el eje que mencionó Gaby, yo creo que nuestras organizaciones tienen una cultura, y tienen una cultura fuerte, digo. El tema es cómo, retomando también un poco la pregunta que nos hace acá Federico Patín, el tema es el desgaste que producen cambios exógenos, imposiciones que tienen que ver con desarrollo del capitalismo global, que en muchos casos no son proactivas de las propias organizaciones, sino que son demandas producto, por ejemplo, de las fusiones a nivel global, ¿no es cierto? Grandes corporaciones. Y yo creo que esto produce un enorme desgaste y un poco involucramiento de los stakeholders. Por eso comparto con Gabriela Ruti la necesidad de ver qué está pasando en nuestros propios contextos, donde las turbulencias tienen distinto tipo de replicación. Por otro lado, yo diría que tomando las bases del neoinstitucionalismo, con los ejes del mimetismo organizacional,
qué consideramos exitoso nosotros los argentinos, porque en función de lo que consideramos exitoso, cuando la cultura no es tan fuerte, copiamos. Entonces yo creo que esto merece un estudio en mayor profundidad. Yo concuerdo con Horacio de las propuestas de agilidad que nos vienen del norte, pero no todo lo del norte es tan bueno. Dejo ahí mi margen de duda, por lo menos, no sé si de crítica. Yo para, Gracias, digamos, sumar Fernando. un poco a esto, creo en definitiva que lo importante dentro de la organización para ser sostenible es identificar dónde tiene que estar el cambio del modelo de negocio, digamos, yendo a lo más crudo. Digamos, a esto que me trajo hasta aquí, ¿me va a seguir llevando en el futuro adelante como organización? Y cuando me doy cuenta que toca hacer un cambio en el modelo del negocio, sin lugar a dudas, me parece ahí ante la pregunta de por dónde empezar, yo creo que la transformación tiene que ser cultural. Digamos, si no sucede esa famosa frase de Peter Drucker, la cultura se come a la mejor estrategia en el desayuno. Es decir, vos podés tener mejor cambio en el modelo del negocio, pero si la cultura organizacional no acompaña. Así que diría que ahí, y sobre todo los desafíos para Argentina, uniendo con la primera pregunta, donde más del 80% de la fuerza laboral proviene por parte de las pymes, estará entonces en aquellos dueños de organizaciones que ante la evolución del contexto sean capaces de poder activar un cambio en los modelos de negocio y liderar ellos como dueños de la organización las transformaciones culturales necesarias para llevar adelante la nueva estrategia. Me parece que por allí pasará las mayores posibilidades de las organizaciones de ser más sostenibles. Gracias, Fernando. ¿Hay más preguntas? Sí, ahí hay un escrito, quería ver desde dónde, Federico Patín, que hace dos, vamos a leerlas juntas, me parece más adecuado. Dice: las organizaciones que no hayan cambiado aún su forma de concebir el trabajo, ¿pueden subsistir? Es la pregunta, ¿no? Y agrega que esas mismas organizaciones, si están a tiempo de cambiar y por dónde deberían empezar. Bueno, la pregunta es fáctica. Evidentemente, los que murieron, los que están subsistiendo, están subsistiendo. O sea, alguna resiliencia tuvieron, alguna virtud tuvieron o alguna ayuda externa tuvieron. Pero ¿podrán seguir subsistiendo? Esa es la pregunta. Y yo creo que cada vez es más difícil. Cada vez va a ser más difícil si alguien no toma en cuenta esta turbulencia de la que estamos tomando nota y ajusta, como decía Fernando, la cultura organizacional, digamos. Es la cultura la que tiene que estar preparada para la turbulencia. Después vienen todas las demás variables, métodos, sistemas, desarrollos propios, copias, lo que quieran, pero digamos, y es lo más difícil, por supuesto, porque un cambio cultural no es un cambio rápido. Ahora, el contexto te está apurando, ¿no? Porque tenés el aliento en la nuca de la muerte organizacional. No es cualquier contexto, ¿eh? Es el de la muerte organizacional. Así como el coronavirus es el contexto de la muerte del tipo que acá no se vacune, acá el contexto de la muerte organizacional es el que no se vacune contra la turbulencia, ¿me entiendes? Entonces, tiene que, digamos, empezar a introducir esto, cómo se prepara, qué sé yo, para evacuar contra un incendio su organización. Tiene que entrenar. Empezará por, creo que fue Fernando que dijo, pequeñas cosas chiquitas. Tal vez, ¿no? Cómo se come la hormiga al elefante, de a pedacitos. Bueno, esto es igual. Es preferible que empiece cambios incrementales y de a poquito y se vaya renovando el bochín a ser más sostenible, que no quiera hacer todo de una, porque es muy probable que fracase. Digamos, recuerdo esas cosas tan horribles como la reingeniería, que querían dar vuelta de patas para arriba a toda la organización, y ese modelo trajo más del 70% de fracasos, excepto para los autores, que los llenó de plata, pero para los demás fue un fracaso.
Me gustaría complementar que estoy convencido de que es parte del cambio actual y para poder soportar una turbulencia, ya sea externa o interna, si bien coincido totalmente que la base es cultural y la transformación de cualquier estilo de servicio, de negocio, digital, lo que fuera, lo más relevante es la palabra transformación y todo el resto viene por añadidura, tiene que ver con el valor y el valor lo tiene el cliente, el ciudadano. Eso es por donde comenzar, que pasen por tus genes, que lo único importante no es tu ombligo, lo único importante no es mejorar por sí mismo hacia adentro, y que toda la mejora viene por añadidura de haber entendido lo que quiere el otro, lo que quiere hacia donde vos está dando ese servicio, de lo público al ciudadano, de lo privado al mercado y cliente, y eso dentro de esta nueva forma de concebir, que no es tan nuevo, o sea, Lean lo viene trayendo desde sus bases, digo, al menos desde hace, ¿no?, 30 años, con mucha fuerza, por ahí en algún momento en la manufactura, después empezó a trascender hacia el resto de industrias y de formas de trabajo, donde también hasta se mete dentro del modelo de cambio organizacional, que tiene que ver con estos cambios mínimos viables, que son pequeños cambios, pero todo su trabajo y su forma de análisis y su forma de expresión está en función de entender cuál es el valor, y el valor no mirado hacia mí, sino el valor a quien le estoy dando. Cuando eso empieza a pasar, todo el resto de marcos se adecúan ahí, ¿no? El marco de lo escucho y desde ahí innovo, lo escucho y lo traigo y forma parte de mi equipo, lo escucho y soy parte de y co-creo con él y aparecen ecosistemas relacionados con ese otro, que ese otro es no cualquiera, es el stakeholder, el que hace que esté tan interesado y tan adentro tuyo como vos mismo. Cuando eso empieza a pasar, que de hecho pasa hoy día ya en las organizaciones, esa es la buena noticia, digo, Argentina y Latinoamérica ya están en ese camino, ya hay organizaciones que están en ese camino, no solo porque venga del norte o por de donde venga, sino porque es una realidad el entendimiento de que no existo si no escucho, entiendo, es parte de mí el valor que quiere a quien yo le estoy dando. Y a partir de ahí vienen todos los marcos más teóricos, que después son empíricos porque son reales hoy día. Yo soy el otro, ¿no? Mientras que eso no suceda, las organizaciones, por más estructuras que hablemos, no... Porque creo entender lo que quiere el otro, pero no lo entiendo porque... Y en eso seguimos creciendo un montón, ¿no? Modelos y marcos de cómo preguntar y de cómo meterme adentro del otro. Y esta es cómo me meto adentro del otro. Ya salimos de escucho, encapsulo la necesidad en un requerimiento. No, me meto en lo emocional del otro para entender no solo lo que me dijo de forma consciente, sino lo que todavía no me dijo, pero yo entiendo que él realmente es lo que realmente quiere. Y eso es lo que hoy día hacemos, digo, lo que hoy día ¿no? Las organizaciones trabajan como para entender qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Gabriela Ruti, que se despidió de nosotros porque tenía que dar clase, pero, digamos, de alguna manera hablaba de la necesidad de investigar y de nuevas teorías. Yo al respecto, y digamos, continuando con esta línea argumental del debate, por donde va el debate, creo que el conocimiento organizacional, primero, es una cosa que se co-construye, así como la organización se co-construye con el ciudadano, el cliente, el usuario, el beneficiario. Ya no se puede pensar así a sí misma. El modelo tradicional es yo tengo algo y lo ofrezco al mercado, al ciudadano, al beneficiario de la ONG. Ahora no, esto se co-construye la demanda. Si vos no tenés ese diálogo, fracasás directamente. Lo que vos hagas y produzcas no va a servir. De hecho, el cementerio de organizaciones públicas, privadas y ONG está lleno de los que se miraron el ombligo. O que tuvieron una buena idea, pero digamos, esa idea no cuadró. No funcionó en los usuarios beneficiarios públicos, etcétera, ¿no? Desde las empresas con tecnologías e ideas, está lleno de nuevas ideas que no han cuajado, hasta programas públicos o hasta programas sociales. Acá, en lo que a nosotros nos atañe, que estamos en un ámbito universitario, lo mismo vale para
las nuevas teorías y las nuevas ideas. Nosotros, en este mundo tan disruptivo, ya no podemos tener teorías generales cerradas, bloques que explican todo. De hecho, nunca explicaron todo. Es una pretensión muy loable, muy abarcativa, digamos, yo lo decía antes, ¿no? Parsons, Merton, Weber, el marxismo, hay muchas teorías que pretenden ser universales, pero nunca llegaron a poder explicar todo. De hecho, siempre está la la observación, la contrateoría, el modernismo digamos, criticado por el posmodernismo, el post-posmodernismo, y así vamos. Para mí, el siglo XXI es construcción y deconstrucción permanente, y en nuestro pensamiento es lo mismo. Nunca vamos a tener algo totalmente cerrado ni totalmente acabado, y tenemos que no solo convivir, porque convivir sería sufrir esto, no, es nuestra forma de pensar y organizarnos. Y ni les digo, cuando tengamos que convivir mucho más entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. La inteligencia artificial nos va a manejar enormes bases de datos. Por supuesto que, por suerte y afortunadamente, no tiene la creatividad humana. No puede relacionar, digamos, una comida con una organización. Y nosotros sí. Y bueno, vamos a un mundo muy distinto. Y nuestras respuestas teóricas deben ser así, y nuestra enseñanza debe ser así, ¿no? Yo sufro cuando veo que todavía algunos docentes dan clase magistral por Zoom. La verdad me parece espantoso. Y a los alumnos también, y no se aguantan, ni el docente se aguanta hablar 3 horas frente a esto, ni el alumno escuchar. Digamos, la pedagogía lleva a otras cosas hoy en día, a la forma de enseñar, a la forma de actuar, a la forma de pensar. Bueno, y el conocimiento también se crea de otra manera. Se crea, digamos, todo el tiempo rompiendo, digamos, construyendo y rompiendo, organizando y desorganizando, co-creando, desestructurando y estructurando. Y así vamos, así podemos dar respuesta. Por eso este libro no es un libro cerrado, no es acabado. Ustedes van a ver imperfecciones dentro de él, porque no somos los monosabios, no tenemos todas las respuestas de todo, sino que tal vez pudimos poner algunos interrogantes con algunas puntas de respuesta, porque estamos metidos en medio de este proceso, este lío, este berenjenal, como lo quieran llamar, y estamos viviendo en esto. Es disruptivo. Y bueno, en esta disrupción lo que estamos pensando en la co-creación, y esta es la invitación que el libro hace a sus lectores. ¿Puedo agregar algo? Sí, ¿Un Adriana, minuto? pero con mucho gusto, Adriana. Lo que yo pongo en discusión y pongo en la mesa es que si bien estamos en un contexto de una turbulencia difícil de asir, nosotros en nuestro continente tenemos tradiciones que tienen que ver con el diálogo, la incorporación del otro, como por ejemplo la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire. Entonces, y esto tiene que ver no solo con la manera de enseñar, por eso a partir de Freire surgieron estas propuestas de clases revertidas, donde lo que exponen son los alumnos y preguntan y demás, sino también desde la planificación y la propuesta de involucración del otro en los procesos organizacionales. Esto es lo que estoy diciendo, por eso con Gabriela hacíamos hincapié en el último capítulo de recuperar una mirada sobre nuestros propios procesos en el continente y en el país. Porque como nuestra cultura es distinta, la apropiación que hacemos de las herramientas del otro también va a diferir. Nuestra percepción de la turbulencia es otra. Como bien decías vos, Mario, a ver, los argentinos somos todoterreno. ¿Por qué somos todoterreno? Porque hemos soportado tanto que no creemos en nada o creemos en muy poco y somos críticos de casi todo. Que esto también aporta la grieta, que es un serio problema, pero tiene su lado positivo. Entonces, yo creo que el gran desafío es
mirar todo esto que existe en el mundo con un análisis propio, con una comprensión de por qué los argentinos, inclusive trabajando en empresas multinacionales, tenemos esta particularidad de ver los escenarios y de proponer participación o respuestas. Esta era un poco la idea que quizá no quedó tan clara antes. Gracias. Finalmente, solo para agregar algo más, creo que también, haciendo hincapié un poco lo que traía con el liderazgo en la era digital, me parece que una nota muy importante también del futuro del trabajo y del mundo de las organizaciones es que la digitalización ha roto las barreras geográficas. Entonces, también me parece cierto que aquellas organizaciones también que puedan volverse más sostenibles serán aquellas también que puedan entrar en la globalidad y a jugar las reglas del juego global, donde también ahí dependerá mucho de la flexibilidad de aquellos que lideren la organización para poder adaptarse a este mundo cada vez más integrado, donde si quiero jugar, también tengo que abrirme a otras latitudes y no pensar solamente en términos quizás de modelos solamente localistas, sino también abiertos a este juego mundial, y de hecho lo vemos actualmente, quienes trabajamos también en el área de gestión del talento, como ya muchos talentos se exportan, donde ya no necesitan solamente trabajar para empresas de Argentina, sino que pueden encontrar propuestas mucho más atractivas desde Argentina para otras latitudes. Así que eso también va a requerir esfuerzos de transformación cultural para seguir siendo sostenibles a nuestras pymes y a nuestras empresas locales que puedan abrirse a estas reglas de juego global. Son condiciones que se están dando, digamos. Sí, Fernando, pero hay una cosa. En el libro, en el capítulo de cultura hay algo de esto. La cultura nacional, donde, digamos, cualquier organización está inmersa, influye muchísimo. Por ejemplo, sí. Ustedes recordarán, qué sé yo, digamos, los japoneses son disciplinados y, digamos, tuvieron el tsunami, les explotó una central nuclear y la botellita de agua no aumentó ni un yen. O sea, digamos, ustedes tienen, por ejemplo, mucho más orientado al producto, a ese tipo digamos, y al resultado, a ese tipo de organización, a la gente que vive en ese tipo de contexto, lo mismo que el que vive en Alemania o en Estados Unidos. En cambio, los que viven en Argentina, en el sur de Italia o en el este europeo, tienen una cultura mucho más empática, mucho más orientada hacia el otro, hacia las personas, hacia el amiguismo, hacia el after office, el after hour. Por lo tanto, hay otra cosa, por ejemplo, nosotros tenemos que rescatar en el sentido que decía Adriana Facio, no tanto los argentinos que somos híbridos, pero sí hay una cultura andina donde a nosotros nos llega hasta el norte, pero hay una cultura andina donde la comunidad organizada, digamos, es muy importante, las distintas etnias son valoradas, tanto en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en algunas zonas de México. O sea, cuando Adriana hacía referencia a las culturas latinoamericanas, uno lo que tiene que extraer es lo mejor de lo propio y no importar lo peor del otro, digamos. Eso es digamos, la viveza, ¿no? Por supuesto, los argentinos tenemos nuestros temas porque, digamos, tenemos una base, somos excesivamente individualistas en lo cultural y tenemos cierto problema en pensar con el otro. Y como decía Esteciano, el desafío en estos momentos, la organización es el otro. De hecho, bueno, la vida en sociedad es el otro, pero a mucha gente le cuesta. Es más, hay todos movimientos libertarios que dicen exactamente lo contrario, ¿no? Y esto es un desafío de gobernabilidad del siglo XXI. Acá en el mundo, fíjense la gente que, digamos, se contagia y se muere y hacen de esto un issue. Y hoy estaba leyendo que, digamos, que en Alemania estaban, no me acuerdo qué país europeo, estaban haciendo los jóvenes un desafío de contagiarse para inmunizarse, pero no vacunarse. Entonces, bueno, si se muere en el medio,
está bien. Bueno, es locura, pero digamos, eso es el mundo distópico en que estamos viviendo. Esa es la gente con la que uno se maneja día a día y esa es la gente con la que hay que trabajar. Es muy difícil el desafío que esto plantea al mundo organizacional. Al mundo organizacional público porque lo tienen que gobernar, al privado porque tiene que producir en este contexto y al de las ONG porque tiene que trabajar para los otros en este contexto tan egoísta. La verdad, es muy difícil. Bueno. Yo creo que estamos sobre la hora, no sé qué opinan los organizadores, pero si no hay ninguna pregunta más de parte de nuestros oyentes, para nosotros ha sido, la verdad, que muy estimulante, es una presentación magnífica, les agradecemos al CEO esta oportunidad y le agradecemos a la editorial de Repar que nos ha posibilitado llegar a ustedes con este libro, que no es nada menor, y con este libro innovador, que sea un libro de ida y vuelta, que sea un libro dinámico, que sea un libro que plantea un diálogo con sus lectores, que es un poco la filosofía que nos está de alguna manera acompañando en la innovación, en la creatividad, en el desarrollo de conocimiento en esta materia co-construido. Acá el libro también quiere co-construir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Mario, te habla Emiliano. Manuel justo está con algún problema de conexión, así que no Dale, está, perfecto. así que cerramos nosotros. Quedó por ahí alguna pregunta que a mí me parece que ya está respondida, que hizo Marcelo Colia, que la leo textual, digamos. Los autores ven oportunidades en los nuevos emprendimientos, dado que no tiene estructura que romper para adaptarse a los contextos turbulentos. Absolutamente. Si los nuevos emprendimientos tienen la visión de empezar con estas nuevas filosofías, obviamente no pagan derecho de piso, ¿no? Mal harían si empezaran con una filosofía vieja. Para ellos, la verdad que es muy recomendable, no quiero que, digamos, un argumento más de venta del libro, pero la verdad es muy recomendable que lean estos desafíos primero, que tengan estas visiones, con las cosas que dijo Adriana, con las cosas que dijo Horacio, etcétera, con los aportes de todos los otros colaboradores, que no los llamamos a todos porque si no iba a ser una reunión muy larga, ¿no? Y nosotros vamos a darle en otras reuniones que les daremos participación a otros y así vamos a ir presentándolo todos, ¿no? Bárbaro. Bueno, después tenés algunas felicitaciones varias, despedidas, y tenés un comentario que hizo Ana María Parisi, que si querés lo leemos en voz alta. No es una pregunta, sino que es un comentario en el momento que estaban hablando ustedes, pero lo leemos en voz alta para que quede en la grabación. Ana María dice: cabe preguntarse también por el rol de las representaciones sociales en la formulación de una concepción estratégica al frente de la crisis. Y por supuesto, en el rol de los constructores principales de esas representaciones sociales, que modelan la percepción de la realidad nacional y sobre todo de la percepción de y sobre los distintos actores en juego. Bueno, ese es el comentario. Bueno, muy atinado, siempre Ana María, muy atinado. Así que bueno, muchas gracias. Después tenemos alguna gente que se despidió, ya bastante gente que ya se nos está yendo. Así que si querés, cerramos como vos quieras. Cerramos de todo, agradezco al CEO y agradezco la oportunidad que nos dieron y bueno, y que digamos, hayamos abierto las jornadas con esto, me parece algo muy interesante. Bueno, Mario, entonces muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los autores y autoras, y muchas gracias al público. Sigan entrando en nuestras redes, que ahí tenemos todas las actividades, esta es la apertura de las jornadas, así que de acá hasta el viernes va a seguir habiendo actividades y presentaciones, no de libros, digamos, pero de temas, de investigaciones, tanto de acá de autores de la facultad. Tenemos muchos autores latinoamericanos, de otros países, de México, de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de Ecuador. Así que son unas jornadas interesantes y esperamos que también les interese a ustedes para que pasen un rato por lo menos a ver qué otras propuestas tenemos. Bueno, nada más. Perdóname, ¿el link es con el mismo que estamos usando hoy o es otro?
No, es otro, pero de todas formas nosotros les mandamos el programa a todas las personas que están inscritas. Ah, bueno. Okay. Así que en el correo todos tienen el link. Perfecto. Correcto. Muy bien. Y todo va a estar subido a plataforma después. Todo va a estar subido a plataformas y a la página de la facultad. Bueno, ok. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, corto la grabación, así ya le damos cierre.